Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a... Siempre las medidas económicas afectan al pueblo, nunca afectan a la parte aristocrática. El pueblo y los estudiantes están juntos. Venezolanos, en nombre del Gobierno Nacional, me complace informarle a la ciudadanía que desde el momento que se dictó la suspensión de las garantías constitucionales y se implantó el toque de queda, la situación general del país se encuentra prácticamente normalizada. Solo en la ciudad de Caracas subsisten, perdón, Venezuela, el país enfrenta una de sus peores crisis económicas, la peor de su historia. El Caracazo sacudó una serie de fuertes protestas y disturbios durante el gobierno de Carlos Andrés Pérez. El 27 de febrero, la masacre ocurrió cuando las fuerzas de seguridad de la Policía Metropolitana, Fuerzas Armadas del Ejército y de la Guardia Nacional salieron a las calles a controlar la situación, terminando en una masacre por los efectivos militares al pueblo venezolano. Las causas y los factores que en simbiosis política, económica y social se combinaron para producir el estallido social del 27 de febrero de 1989. La situación nacional amerita adentrarse en la historia para recordar hechos que a veces se reprimen en el subconsciente individual y colectivo y también requieren de reflexión. La economía venezolana cayó a partir del endeudamiento que generó el país después del boom petrolero en los años 70. Comenzó una caída paulatina a medida que el Estado venezolano aumentaba su recaudación y gastos. Esto causó una devaluación de la moneda en 1983. Las políticas económicas de los gobiernos de Luis Herrera Campins y Jaime Lucinchi no fueron capaces de frenar las espirales inflacionarias, generaron desconfianza en las inversiones y pérdida de credibilidad en la moneda nacional. Algunas políticas emplearon estos gobernantes, como controles de cambio a través de Recadi y un control de precios, medidas que devinieron en corrupción administrativa, mercados negros de divisas y bienes. Estas situaciones incrementaron la desinversión privada, generando una escasez gradual. El 2 de febrero de 1989 se inició el segundo gobierno de Carlos Andrés Pérez. El país venía acumulando una compleja problemática en los tres frentes: política, económica y social. Carlos Andrés Pérez, y con la coordinación del gabinete sectorial, buscó dar un cambio a liberar la economía a través de un programa de ajustes neoliberales, promovido por el Fondo Monetario Internacional, al que se le llamó Paquete Económico. Pérez dice la verdad al país. Las medidas que anunció el país en materia económica no pueden estar desligadas de decisiones dirigidas a fortalecer la calidad de la vida y a preservar el ingreso real de las mayorías nacionales. Estoy persuadido de que no habrá vacilaciones ni titubeos en el camino que impone la construcción de la Venezuela moderna. Seguro estoy de la comprensión y el esfuerzo unitario, concertado y solidario de todos los venezolanos sin ningún tipo de discriminaciones. No los defraudaré. Fortaleceré con mi vocación de servicio y la de mis colaboradores la confianza que Venezuela ha puesto en mí. Venezolanas, venezolanas, ustedes y yo, todos, estamos orgullosos de ser venezolanos. Venceremos las dificultades. Manos a la obra.
Se anunciaron medidas drásticas de aplicación inmediata y otras de aplicación gradual en plazos breves, olvidando el golpe que se daría al bolsillo del pueblo venezolano. El paquete de ajuste comprendía decisiones sobre política cambiaria, deuda externa, comercio exterior, sistema financiero, política fiscal, servicios públicos, política social. Sin embargo, la liberación de precios y la eliminación del control de cambio generaron un reajuste sumamente brusco para las personas de menores ingresos. Las principales medidas anunciadas fueron someterse a un programa bajo la supervisión del Fondo Monetario Internacional, con el fin de obtener aproximadamente $4.500 millones en los próximos 3 años. Liberación de las tasas de interés activas y pasivas en todo el sistema financiero, hasta un tope temporal fijado en alrededor del 30%. Determinación de la tasa de cambio en el mercado libre de divisas. Liberación de los precios de todos los productos, a excepción de los 18 renglones de la cesta básica. Anunció del incremento no inmediato, sino gradual, de las tarifas de servicios públicos como teléfono, agua potable, electricidad y gas doméstico. Aumento anual en el mercado nacional durante 3 años de los precios de productos derivados del petróleo, con un primer aumento promedio del 100% en el precio de la gasolina. La creciente desaprobación de la gestión del presidente Pérez, la ruptura con el Partido Acción Democrática, la falta de nuevos liderazgos, tuvo como consecuencia que el paquete de medidas fuera rechazado. El amanecer en Caracas, ese 27 de febrero de 1989, no permitía presagiar que fuese a ocurrir algo extraordinario y mucho menos catastrófico. En Guarenas se iniciaba una protesta de los pasajeros de transporte interurbano, quienes son sorprendidos por un alza de las tarifas como consecuencia del precio de la gasolina. Se desatan los saqueos y la violencia en Caracas. Protestas violentas también se originaron en otras ciudades. Los medios de comunicación fueron un factor importante en el sacudón, o caracazo, si bien no en su gestación, sí en una correlación en los saqueos principalmente. Pero ante el descontrol y la ineficiencia de los cuerpos de seguridad, se producen más enfrentamientos, motines y protestas, cada vez tornándose de forma más violenta. Desbordado por los saqueos, el gobierno de Pérez declaró el toque de queda, suspendió las garantías constitucionales, militarizó las ciudades principales y aplastó las protestas con violencia desmesurada. Nosotros cuando salimos a la calle no salimos a reprimir, salimos a restablecer un orden que está alterado y que no permite el normal desenvolvimiento de las actividades del país. Carlos Andrés Pérez activó el Plan Ávila, el cual confería al ejército la custodia de la ciudad, habilitándolos para el uso de armas de guerra al momento de contener las manifestaciones. Un número impresionante de muertos, enormes pérdidas materiales y miles de heridos. La represión fue especialmente dura en los barrios pobres de la capital. Durante varios días, la ciudad vivió sumida en el caos, las restricciones, la escasez de alimentos, la militarización, los allanamientos, la persecución política y el asesinato de personas inocentes. Un sacudón o estallido social requiere, como toda bomba o artefacto explosivo, de una masa o material explosivo que determinara de acuerdo a sus características y cantidad de volumen, la potencia o magnitud del fenómeno, fuerza destructora. Pese a sus nefastas consecuencias, a la tragedia que él mismo representó, al saldo de muertos, a los días de angustia y zozobra vividos por el pueblo de Venezuela y a las pérdidas materiales, el sacudón, el caracazo, hizo renacer las esperanzas en algunos sectores venezolanos. Durante esos pocos pero interminables días, prácticamente del 27 de febrero al amanecer del 2 de marzo de 1989, los cimientos, pilotes y estructuras de la sociedad venezolana fueron conmovidos por un sismo social, cuyos efectos dejaron una huella imborrable en la memoria colectiva. Secreto, mi canto en el viento, yo elijo que sea todo movimiento.
Asesinatos a mansalva. Represión contra los sectores más excluidos de la sociedad. Con toda la furia de los gobiernos de derecha, Carlos Andrés Pérez envió a la calle a la Fuerza Armada y a la Policía Metropolitana. La persecución contra integrantes de movimientos sociales fue arrolladora. Se buscaba a los llamados culpables de la rebelión popular que desestabilizó los cimientos mismos de la supuesta democracia más estable de América Latina. Nati Vázquez y José Gregorio Ramos, ambos secuestrados por la DICIP días después de los saqueos, contaron lo que vivieron. Estuve 3 días en la DICIP. En esos 3 días nos sometieron a tortura pegándonos con las guías telefónicas, nos encapucharon y nos preguntaban quiénes eran los líderes y cómo está, porque habíamos, o sea, cuáles eran los mecanismos que nosotros habíamos utilizado para impulsar la rebelión del 27 de febrero. O sea, ellos querían buscar un culpable y no entendían que el pueblo caraqueño, el pueblo de Guarenas, el pueblo de Los Teques, ¿verdad?, por espontaneidad, había salido a la calle a defender sus derechos. Me encapucharon, me metieron en una maleta de una camioneta, fui trasladado por agentes del DIN a los sótanos del DIN allá en Boleita Norte. Una vez allá fui salvajemente golpeado, después me aplicaron la bolsa en la cabeza, amarrada en el cuello. Seguidamente me aplicaron electricidad en varias partes de mi cuerpo. Específicamente me metieron un cable de electricidad en el oído, el cual me produjo derramamiento de sangre por la nariz y por los oídos. Los allanamientos domiciliarios fueron especialmente violentos en La Vega y en la parroquia 23 de enero. Se impuso un toque de queda que decían que era a las 6 de la tarde, pero realmente comenzaba a las 4 de la tarde. Donde mi mamá tenía que tener todos los papeles nuestros, identificación, partida de nacimiento, en la mesa de la casa, porque cada 5 o 20 minutos, y no te estoy exagerando, llegaba la DICI, llegaba la Guardia Nacional, llegaba el Ejército, la Policía Metropolitana, aunque muchos de ellos se encontraban en una huelga en aquel momento. Allanamientos brutales, se tumbaban las rejas, las puertas, se llevaban personas presas, jóvenes que fueron llevados a las sedes de la DICI, del DIN, y fueron vilmente torturados. ¿Qué se decía en los medios sobre eso? Los medios nunca han dicho nada sobre eso. Y es que las empresas privadas de difusión no solo criminalizaron la protesta, también justificaron la represión. Nuestro país ha retornado a la normalidad, pero esto que nos llena de alegría a todos los hombres y mujeres que amamos profundamente esta patria grande y generosa, no ha sido obra del azar. Es el producto de la suma de todas las voluntades, del trabajo arduo y tesonero de la colectividad para la recuperación de la paz social. La persona que estaba dentro de su casa oyendo las balas y viendo en la televisión que todo estaba perfectamente bien, inevitablemente rompió también su fe en los medios. Creo que fue una pérdida de fe general que después de 3 o 4 años se reveló que iba a seguir un camino de transformación y de formación de otro tipo de sociedad, que es la que estamos tratando de hacer con todos nuestros bemoles, pero que creo que es el norte hacia el cual nos tenemos que dirigir. Afortunadamente, los días oscuros de la Cuarta República quedaron atrás. Hoy la Revolución Bolivariana es la garantía de que estos sucesos jamás se repitan en nuestro país. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. El 4 de febrero de 1992, en horas de la madrugada, estalló la rebelión en contra del presidente de la República, Carlos Andrés Pérez, quien para la fecha acababa de regresar de la ciudad de Davos, Suiza, donde participó en el Foro Económico Mundial. La acción golpista, identificada con el nombre de Movimiento Bolivariano Revolucionario 200, estuvo encabezada por los comandantes Hugo Rafael Chávez Frías, Francisco Javier Arias Cárdenas, Jesús Urdaneta Hernández, Joel Acosta Chirinos, entre otros. Con ramificaciones en Caracas, Maracay, Valencia y Maracaibo, la acción insurgente fue denominada Operación Zamora. Como decía nuestro padre libertador, el general Simón Bolívar, un gobierno que proporcione la mayor suma de felicidad posible, la mayor suma de seguridad social y la mayor suma
de estabilidad política, por ahora y para siempre, por el movimiento bolivariano revolucionario rumbo a la victoria. Venezuela había gozado de un periodo de estabilidad económica y social que era notable en América Latina a partir de la década de 1960. Dicha estabilidad estaba basada en la cuantiosa entrada de divisas extranjeras, producto de la venta del petróleo, que se conoció como la Venezuela Saudita, y el alineamiento político con los Estados Unidos. Políticas internas no acertadas por parte de los sucesivos gobiernos fueron deteriorando la calidad de vida de la población venezolana, lo que conllevó a la devaluación del bolívar, hecho conocido como el Viernes Negro, por lo que el país comenzó a transitar un largo camino de crisis económicas. Carlos Andrés Pérez, que en su primer gobierno logró un gran crecimiento económico basado precisamente en el alza del barril de petróleo en los mercados internacionales, regresó a la presidencia desarrollando políticas diametralmente opuestas a las de su primer gobierno, aplicando un programa neoliberal llamado Gran Viraje, directamente influenciado por las teorías económicas de moda en ese momento en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y en los principales grupos económicos de los Estados Unidos. En Caracas, en 1989, se produjeron intensos disturbios, saqueos a gran escala, protesta y una subsecuente represión militar conocida como el Caracazo. Además de la crisis económica, estos hechos demostraban la existencia de una latente y muy fuerte crisis social. Este fue el germen del intento golpista de 1992. Las razones aducidas por los militares para el intento golpista fueron las siguientes: la gestión económica y política del presidente Pérez, el descontento de los sectores medios y bajos de las Fuerzas Armadas por los hechos de corrupción verificados en los altos mandos militares, la subordinación de las Fuerzas Armadas ante el liderazgo político que consideraban incapaz y corrupto, la utilización de las Fuerzas Armadas en la represión del Caracazo, el cuestionamiento de la posición sostenida por el presidente Pérez en las negociaciones relativas a la delimitación limítrofe con Colombia, el deterioro de las condiciones socioeconómicas de la oficialidad media y baja y de las tropas, el empleo de las Fuerzas Armadas en las labores como repartición de útiles escolares, becas alimentarias, campañas de vacunación y de absorción, entre otras. Gracias a la oportuna actuación del entonces ministro de Defensa, Fernando Ochoa Antich, y de los militares miembros de la escolta presidencial, Pérez se refugió en el Palacio de Miraflores y luego en la sede de la planta televisiva Venevisión, desde donde se dirigió al país en 2 ocasiones para informar sobre la situación. Oficiales y soldados, les habla su comandante en jefe. Su obediencia es para conmigo. El asalto al Palacio Presidencial se inició a las 12 de la noche del 4 de febrero. Similares acciones se desplegaron en las más importantes ciudades del país. Luego de horas de intensos enfrentamientos por la toma de la ciudad capital, Caracas, los insurgentes, con el teniente coronel Hugo Chávez Frías al frente, se rindieron. Chávez fue privado de su libertad por fuerzas de seguridad de la DICIP, aunque poco antes se le dio la oportunidad de dirigirse al país en una alocución transmitida ante los medios de comunicación, en donde asumían la responsabilidad del alzamiento y ordenaba a los insurgentes que aún luchaban en Aragua y Valencia que se rindieran para evitar mayor derramamiento de sangre, con la célebre frase: por ahora los objetivos no fueron cumplidos. Compañeros, oigan este mensaje solidario. Les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. En la intentona golpista participaron 5 tenientes coroneles como cabezas visibles del movimiento, seguidos de 14 mayores, 54 capitanes, 67 subtenientes, 65 suboficiales, 101 sargentos de tropa, 2.500 soldados alistados, aunque posteriormente los medios revelaron que la mayoría de los soldados habían sido movilizados bajo engaño. La población no manifestó su apoyo al gobierno, pero tampoco manifestó su apoyo al golpe de Estado. La cifra oficial de muertos fue de 14 personas. La cifra extraoficial es de 50 muertos y más de 100 heridos.
Los militares involucrados fueron juzgados y hallados culpables de rebelión. Algunos fueron sobreseídos, otros dados de baja y el resto encarcelados, para después ser finalmente indultados por el gobierno de Caldera en 1994. Y este mensaje bolivariano va dirigido a los valientes soldados que se encuentran en el Regimiento de Paracaidistas Aragua y en la Brigada Blindada de Valencia. Compañeros, lamentablemente por ahora los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ustedes lo hicieron muy bien por allá, pero ya es tiempo de evitar más derramamiento de sangre, ya es tiempo de reflexionar y vendrán nuevas situaciones y el país tiene que enrumbarse definitivamente hacia un destino mejor. Así que oigan mi palabra, oigan al comandante Chávez que les lanza este mensaje para que por favor reflexionen y depongan las armas, porque ya en verdad los objetivos que nos hemos trazado a nivel nacional es imposible que los logremos. Compañeros, oigan este mensaje solidario, les agradezco su lealtad, les agradezco su valentía, su desprendimiento, y yo ante el país y ante ustedes asumo la responsabilidad de este movimiento militar bolivariano. Muchas gracias. Para solventar esta situación. Posteriormente sí se presentaron también unos ataques a la compañía de orden público y otro al destacamento 35, unidades las cuales fueron tomadas también, pero afortunadamente sin que... Por 3 equipos de El Observador, integrados por Luis Velasco, Rafael del Moral, Antonio Vicentelli, Manuel Pérez y Diego Mesa, recogen parte del cerrado tiroteo que intercambiaron el grupo de insurrectos y el de las fuerzas leales, y que culminó luego de varias horas con la rendición de los sublevados. Las cámaras de El Observador, de manera exclusiva, registraron además el momento cuando uno de los integrantes del grupo rebelde pedía al resto que saliera de donde se encontraban refugiados para así rendirse y someterse a la detención. Desde allá para acá, lo que tienen es escopeta. Y en horas del mediodía de este martes, los rebeldes acantonados en el cuartel general de la Brigada Blindada de Valencia se rindieron cuando las fuerzas leales al gobierno nacional sitiaron ese puesto militar. Hasta los momentos, según cifras extraoficiales, los enfrentamientos en esa entidad dejaron un saldo de 8 muertos, entre ellos 3 policías, 3 presuntos estudiantes, un guardia nacional y una mujer aún no identificada. También hay más de 20 heridos y 50 detenidos. Desde el estado Carabobo, nuestra corresponsal Ana Bacarella nos comenta. Ya el estado Carabobo afortunadamente ha vuelto a la normalidad. En estos momentos los guardias nacionales con una tira blanca en el brazo, sinónimo de lealtad al gobierno y a nuestra democracia, han controlado todos los puntos neurálgicos del estado Carabobo. El aeropuerto internacional Arturo Michelena, al cual no se nos permitió acceso ni tampoco realizar tomas cercanas ni lejanas, estuvo durante todo el día controlado por los rebeldes. En ese encuentro entre rebeldes y guardias nacionales resultó un guardia muerto. A las 4 de la tarde de hoy, el general... Worldwide Television News, WTN, captadas por las cámaras de los periodistas Fernando Jauregui y Carlos Martel, pueden apreciar momentos cuando el Palacio de Miraflores fue rodeado por las tanquetas conducidas por algunos de los miembros del regimiento de paracaidistas José Leonardo Chirinos, el cual encabezó el frustrado intento de golpe contra el gobierno nacional. Las escenas
que aprecian en las pantallas de El Observador fueron filmadas mientras los periodistas realizaban un reportaje para la cadena Univisión sobre las habituales redadas de profilaxia contra el AMPA que realizan los cuerpos policiales de nuestra capital. A través de ellas pueden observar que el grupo de soldados rebeldes estaba identificado con boinas rojas y brazaletes con el tricolor nacional. En la agresión, una tanqueta derribó la entrada del Palacio Blanco, edificio ubicado frente al Palacio de Miraflores. Posteriormente, efectivos de las fuerzas leales al gobierno nacional, identificados con cascos protectores, entraron en escena repeliendo la acción subversiva y practicando la detención de los rebeldes apostados dentro y fuera de la sede del Ejecutivo, quienes se encuentran prisioneros a la espera del juicio militar. Hasta los momentos se desconoce la cifra de bajas producidas durante el enfrentamiento de esta madrugada, pero las cámaras de WTN captaron el momento cuando un soldado rebelde yacía tendido en el suelo. Igualmente en las adyacencias de la base aérea Generalísimo Francisco de Miranda, ubicada en La Carlota, se registraron enfrentamientos armados, los cuales también fueron captados oportunamente por las cámaras de El Observador. La acción de violencia se generó cuando integrantes de las fuerzas leales trataban de desalojar a los insurgentes que controlaron hasta avanzadas horas de la mañana la sede de la base aérea. Tal como lo registró el lente de nuestros compañeros Diego Mesa y Manuel Pérez, los soldados alzados se apostaron en las azoteas de la Torre Británica y del edificio Xerox, que por cierto sufrieron daños considerables, y desde allí iniciaron una serie de tiroteos para impedir que las fuerzas leales al gobierno se introdujeran al edificio. No obstante, efectivos de las Fuerzas Armadas que respaldan al gobierno sitiaron el lugar hasta lograr la rendición del movimiento insurgente. Corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Venezuela, corre en mi alma y en mis venas, representando a mi bandera. De chamo lo aprendí en la escuela. Desde chamito me enseñaron a que tengo que cuidar el sitio donde vivo para poderlo habitar, y que si no lo hacía sería como traicionar el amor de la madre que me enseñó a caminar. Y en este caso